Bendiciones con todos. Tema 67, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y su verdadero rebaño. Y utilizamos San Juan capítulo 10, versículo del 1 al 6, que dice lo siguiente. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Maravillosa palabra, y ya la vamos a explicar. Hemos llegado al capítulo 10 del Evangelio según San Juan, y aquí encontramos el último discurso de 7 que se presentan aquí. Encontramos la alegría del buen pastor, la cual es exclusiva de este Evangelio, ya que no aparece en los evangelios sinópticos. Esta alegoría es muy rica en enseñanzas espirituales que incluso hoy en día podemos aplicar en nuestras vidas y se relaciona con uno de los oficios más antiguos y conocidos por los judíos, el de pastor, especialmente por la misma geografía de Judea demandaba la existencia de pastores. La parte principal de Judea estaba ubicada en la meseta central, la cual se extiende a unos 50 kilómetros de Betel a Hebrón, con una anchura variable entre los 20 y los 25 kilómetros. El terreno es, en su mayoría, áspero y pedregoso. Judea era un país mucho más pastoril que agricultor, lo que hacía al pastor la figura más representativa de su forma de vida. Si uno revisa la Biblia se dará cuenta que Abel tenía un rebaño de ganado menor, dice Génesis 4:2. De igual manera los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos fueron pastores, como dice Génesis capítulo 13, versículo del 1 al 6. Jabal, Abraham y los recabitas fueron nómadas, moraban en tiendas y llevaban a sus rebaños y ganados de lugar a lugar para hallar pastos, dice Génesis capítulo 4 versículo 20, Jeremías capítulo 35 versículo del 6 al 10. Otros ricos propietarios de ganaderías y rebaños residían en ciudades, en tanto que sus siervos iban de pasto a pasto con los animales, como dice Primera de Samuel capítulo 25 versículo 2, Génesis capítulo 37 versículo del 12 al 17. También David, antes de ser rey de Israel, fue pastor, dice Primera de Samuel capítulo 16 versículo 11. Y en tiempo de Jesús el oficio era muy común a tal punto que fue a unos pastores que cuidaban sus rebaños que se les anunció que el Mesías había nacido. Lucas capítulo 2 versículo del 8 al 20. Entonces estas lecturas bíblicas no caben en el video porque si no se nos hace muy largo. Usted pueda, por favor, léalas en casa. ¿Ok? Pareciera que los eventos de este capítulo se realizaran allá por el mes de diciembre, ya que estos se desarrollaban para la fiesta de la dedicación. Miren lo que dice San Juan capítulo 10 versículo 22. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Veamos en detalle la enseñanza de esta alegoría que nos ofrece. La comparación del redil y su iglesia. La comparación que la alegoría hace del buen pastor, el redil y sus ovejas con la relación que existe entre Cristo y la iglesia es muy hermosa. En este glorioso discurso, nuestro Señor hace una doble aseveración. ¿Qué dijo? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
Al leer esta alegoría, uno puede comprender que Jesús es el buen pastor y que su iglesia se compara con el rebaño de ovejas. Quizá en toda la historia de la humanidad nadie ha comparado a un grupo de personas u organización con las ovejas. Lo cierto es que nadie quiere compararse con estos animales. Uno ve como los equipos de fútbol americano, de soccer, baloncestos, béisbol o cualquier otro, escogen a ciertos animales de la naturaleza como emblema. Algunos escogen el águila, el oso, el lobo, el tigre, a la pantera negra o aún al rinoceronte, pero a nadie se le ocurre escoger a una oveja. ¿Pero por qué? Bueno, basta estudiar su zoología para comprenderlo. Las ovejas son por naturaleza uno de los animales más indefensos en el reino animal. Estos carecen de algún sentido de defensa o habilidad extraordinarias para huir de sus enemigos. No tienen una apariencia intimidante, no tienen colmillos o garras para defenderse y se asustan por cualquier ruido, por insignificante que sea, y corren asustadas por todas partes. No rugen, sino balan, y lo único que producen es lana. Son fáciles de atrapar. Lo único que se hace es agarrarla en un costado y éstas caen en el suelo, donde se les trasquila la lana y cuando se ponen viejas se matan y su carne se come. Sin embargo, su sentido de olfato y gusto no es tan mal, pero su fragilidad y poca habilidad para escapar del peligro la hace una presa fácil. Quizás no exista animal más desprotegido en toda la naturaleza que la oveja. Es obvio que no tienen características ofensivas como los depredadores. Un águila tiene su poderosa visión, garras y pico, con fuertes alas para remontarse a los cielos. El rinoceronte es casi ciego, pero su oído está tan bien desarrollado que cuando percibe un ruido amenazador se embiste con todo su poder. ¿Y qué decir de los depredadores como el león, el tigre, el oso y los lobos? Los ciervos tienen sus grandes cuernos, las gacelas tienen sus poderosos olfatos y patas veloces que les ayudan a huir a gran velocidad. Pero, ¿y las ovejas? Definitivamente, las ovejas necesitan de los pastores para que las cuiden, ya que son presas fáciles. Y qué curioso que el Señor compare a su iglesia con las ovejas. Como las ovejas, nosotros los cristianos que somos la iglesia del Señor, debemos comprender lo frágiles y débiles que somos en este mundo, ya que aunque gocemos de buena salud, buena condición física y gran energía, no olvidemos que solo basta un pequeño virus para doblegarnos en la cama. Cualquier tragedia puede sorprender nuestras vidas y vernos en bancarrota o en total incapacidad físicamente. Lo cierto es que este mundo es malo y Satanás y sus demonios rondan tratando de devorarnos. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es interesante notar que Pedro comparó al diablo con un león. Al considerar la naturaleza del león, podemos llegar a comprender un poco más acerca de la naturaleza y estrategia de este maligno ser. Los leones no atacan al fuerte, sino que atacan al débil, al herido, al ingenuo y al inocente. Pero nos dice que un ser invisible está a la caza de los cristianos con la intención de devorarlos. Satanás y sus demonios constantemente están buscando a los débiles en la fe para atacarlos. Buscan aquellas áreas débiles para debilitarlos y hacerlos sus presas. Definitivamente, si no fuera por la cobertura de Dios, estaríamos a merced de estos espíritus malignos. Pero por ello debemos mantenernos dentro del redil, dentro de su voluntad y confiar plenamente en nuestro Señor. ¿Qué les parece? Sus ovejas conocen su voz.
Los rebaños solían guardarse en la noche en rediles y cada pastor llevaba su rebaño y entraban allí. Solo un portero se quedaba a custodiar la puerta durante toda la noche y no le abría la puerta a nadie que no fuese el pastor. Por las noches, algunos ladrones se saltaban los rediles con el propósito de robar sin ser descubiertos. Y por eso dice el Señor que el ladrón nunca entra por la puerta de redil, sino que es un salteador. Satanás jamás entra por la puerta correcta, sino encubiertamente intenta influir en nuestras vidas. Pero Jesús no trabaja encubiertamente, sino se presenta en la vida de los seres humanos como el ser divino que es, como el Salvador, y le hace una invitación a todo ser humano para que le deje entrar en su vida. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor Jesucristo. Qué maravillosa invitación. Ahora bien, aquí hay un detalle importante en cuanto a cómo identifican las ovejas a su pastor. ¿Qué dice el texto? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Sus ovejas reconocen su voz, y su pastor las conoce por nombre, y éstas le siguen. Se cuenta en Palestina que en Palestina las ovejas han llegado a reconocer el timbre de la voz de su pastor. Sus cantos o silbidos les son familiares y ante su timbre responden. Cuando un pastor llega al redil, el portero le abre inmediatamente, el pastor grita, adelante. Y todas sus ovejas se levantan de en medio de muchas más y le siguen, pero reconocen el timbre de su voz. Solamente las suyas propias lo hacen. Las otras permanecen echadas e indiferentes, ya que reconocen que no es la voz de su pastor. Qué hermosa comparación con nuestra capacidad de reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellos que hemos nacido de nuevo reconocemos la voz de nuestro Señor, ya sea hablando a nuestro corazón o a través de las circunstancias o de la misma palabra. El Señor nos habla y nosotros entendemos eso y sabemos que tenemos que poner atención y obedecer lo que nos dice. En el mundo hay muchas voces, muchas religiones que enseñan tantas cosas, muchos líderes religiosos o filósofos que influyen en la conducta y en la vida de las personas de este mundo. Pero nosotros los cristianos debemos ser capaces de reconocer su voz y esto solo puede ser posible comparándola con la palabra de Dios. La Biblia no solo es la fuente de sabiduría y edificación para el creyente, sino también la guía que tenemos para saber si algo proviene o no de Dios. Juan, en la primera epístola del capítulo 4, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los espíritus, los milagros y en general toda doctrina o enseñanza debe confrontarse con la sana doctrina, ya que si no están en armonía con ella, no proviene de Dios. Así como las ovejas solo obedecen a la voz de su pastor y huyen de los extraños, así también nosotros debemos saber reconocer la voz de nuestro Señor, saber si una operación sobrenatural es de Dios o si alguien que habla está de acuerdo a su sana doctrina, porque de lo contrario debemos huir. ¿Qué dice el texto?
mas el extraño no le seguirán, sino huirán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Las que no son sus ovejas no reconocen su voz. Juan nos dice que esta alegoría fue narrada por Jesús, pero algunas personas de las que están allí no entendieron. Dice el texto, esta alegoría las dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Es muy posible que estos hombres que no entendieron fueran los líderes religiosos y no entendieron porque no eran de sus ovejas. Aquí se cumple esta alegoría porque estos hombres perversos no reconocían la autoridad de Jesús y por tanto no creían en sus palabras. Pero aquellos que sí eran ovejas de su rebaño conocían su autoridad y obedecían su voz. Llegará el día en que el Señor regresará y apartará a todas sus ovejas de los cabritos con el fin de que hereden el reino de los cielos. Sí, escuche lo que dice Mateo capítulo 25, versículos 31, 34 y el 41. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos nosotros debemos asegurarnos de ser ovejas de su redil, porque de lo contrario quedaremos fuera de la vida eterna. ¿Qué les parece esta maravillosa palabra? ¿No es cierto? Hay que seguir la voz del pastor, y es la voz, y ese pastor es el Señor Jesucristo. Hoy día hay miles y miles de religiones, muchos que se creen dioses, y mucha gente que sigue a esos falsos dioses. Cuán equivocados están, cuán perdidos están, destinados al lago de fuego están. Pero sabe, les doy una buena noticia. No es tarde. La misma palabra dice, hoy es el día de salvación. Es el momento para que vengas a Cristo y dejes toda esa falacia del mundo y vengas a Cristo, vengas a escuchar su voz, que es la que te da promesas de vida eterna. Aquí te presentamos la oración de fe para que te hagas un hijo de Dios. Dice así, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Se convirtió en un hijo de Dios? Maravilloso. Lea la palabra, estudie, escuche la voz del Señor Jesucristo a través de su palabra. Venga a la iglesia para seguir escuchando, aprendiendo de la palabra y ore. Ore, ore sin cesar. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu Espíritu Santo la va a hacer germinar. Va a hacer que muchas personas la escuchen y muchas vengan a Cristo. Y por eso te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Te damos gracias por la iglesia, Señor. Bendícela, empodérala. Te damos gracias también por la familia. Bendícela y empodérala. Te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros. A germinar esta palabra en cada uno de ellos, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos reenviando esta palabra tan necesitada hoy. ¿Sí? Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.